Buenos días, chicos. A ver, voy a subir. Estas son las cosas que vamos a tratar esta semana, ¿vale? La semana que va del 5, ¿no? Del martes 6 de octubre, ¿vale? Al 6, 7, 8, al 9, al viernes 9 de octubre, ¿de acuerdo? Vamos a repasar un par de conceptos sobre la clasificación de la materia y vamos a dar las fórmulas moleculares. Entonces, empezamos diciendo que la masa es la característica fundamental de la materia, es decir, cualquier cosa que tenga masa es materia, ya está. Es una característica que nos informa simplemente de si es materia o no lo es. La materia puede sufrir dos tipos de cambios. Cambios físicos, hablamos de cambios físicos cuando no altera la composición química, la naturaleza química de las sustancias. Si tienes agua, sigues teniendo agua, ¿no? Congelar el agua es un cambio, pero sigue siendo agua antes y después del cambio. Por otro lado, los cambios químicos sí alteran la naturaleza química de las sustancias. Es decir, si yo hago pasar corriente eléctrica por el agua, al principio tendré agua, pero al final ya no tendré agua, tendré hidrógeno y tendré oxígeno, ¿vale? Entonces, tenéis que hacer estas dos actividades, ¿vale? Una es citar 3 ejemplos de cambios físicos que se apliquen a algún proceso industrial o artesanal de elaboración de productos conocidos, y el segundo es indicar 3 cambios químicos que sean parte de la obtención de productos conocidos en algún proceso industrial o artesanal, ¿de acuerdo? Bueno, lo segundo que vamos a dar es el concepto de... vamos a empezar con los conceptos de sustancias químicas. Diremos que una sustancia química es aquella que tiene una composición definida y constante, ¿vale? Y unas propiedades físicas y químicas constantes que sirven para caracterizarla y distinguirla de las demás sustancias. En palabras más sencillas, el agua es una sustancia pura, ¿vale? Porque su composición es la misma, no va a cambiar, ni que la obtengas a partir del mar, ni a partir de un río, ni a partir de la lluvia, da igual el origen, el agua siempre tiene la misma composición, ¿vale? Y tiene las mismas propiedades, es transparente, es incolora, ¿vale? Pues, es insípida, todas las propiedades del agua son las mismas, ¿vale? Aunque tengas agua en un vaso y lo dividas en dos partes, las dos partes seguirán siendo agua y las dos seguirán teniendo las mismas propiedades físicas y químicas, aunque hayas cogido una parte, ¿no? Solamente. Las sustancias puras no pueden separarse en otras sustancias por métodos físicos, ¿vale? Los métodos físicos son métodos poco enérgicos y no sirven para separar sustancias puras, ¿vale? Sin embargo, si nos metemos ya en el concepto de mezclas, una mezcla tiene una composición variable y unas propiedades que están relacionadas con la de sus componentes, ¿vale? Una mezcla ya sí está compuesta por varias sustancias puras, por eso se llama mezcla, y ahí sí que servirían los métodos físicos. Entonces, las mezclas se clasifican en homogéneas cuando a simple vista no se observa sus diferentes componentes y propiedades. Las propiedades no varían de un punto a otro de la mezcla, son las mismas siempre. Un ejemplo de sustancias homogéneas es el agua del mar y el aire. Heterogéneas es otro tipo de mezclas, son las que a simple vista o con ayuda de una lupa se observan que hay más de un componente y las propiedades varían de unos puntos a otros de las mezclas. Ejemplo, la arena o el granito. Ambas se pueden separar mediante métodos físicos, ¿vale? Los métodos físicos de separación de mezclas que más conocidos son, por ejemplo, la filtración. La filtración aprovecha el diferente tamaño de las partículas para separarlas, de manera que las partículas más pequeñas que los poros del filtro atraviesan este filtro y quedan retenidas las que tienen un tamaño mayor. ¿De acuerdo? Es el caso de la filtración. Otro método es la centrifugación, que aprovecha la diferencia de densidades. Entonces, lo que se hace es someter a un giro muy rápido a gran velocidad la mezcla, de manera que se va al fondo lo más denso y se queda arriba lo menos denso.
Bueno, se utilizan las centrífugas. Para que entendáis más o menos cómo funciona la centrífuga, es lo que hacen las lavadoras al final del lavado, ¿no? O sea, al final del lavado es el centrifugado de la ropa. Entonces lo que hace es que el tambor se empieza a girar a mucha velocidad, de manera que la ropa, que tiene más densidad que el agua, se pega al tambor. Otro método de separación sería la cristalización, ¿vale? Que aprovecha la diferencia de solubilidad. Entonces, se va utilizando diferentes disolventes, como puede ser el agua, el éter, el tetacloro de carbono, y de esta manera podemos conseguir que las partículas se unan formando unos cristales a partir de la disolución saturada y se separa de esta, ¿vale? Es decir, se queda los componentes que no cristalizan se quedan en la disolución y los que cristalizan se separan y forman un sólido aparte. El problema de la cristalización es que si hay varias sustancias que cristalizan no permitiría esa separación, pero sí nos permite separar, por ejemplo, la sal común, ¿vale? del agua, ¿no? Por cristalización. La destilación, ¿vale? Aprovecha la diferencia de volatilidad, es decir, el punto de ebullición, separa por punto de ebullición. Supongo que habéis oído hablar de la destilación del vino, ¿vale? Entonces, en el vino, cuando se destila, lo que se está haciendo es separar el agua del alcohol etílico o etanol, ¿vale? El etanol tiene un punto de ebullición más bajo, es decir, es más volátil. Y entonces, cuando tú calientas, los vapores tienen más cantidad de etanol que de agua. Si tú los vapores los llevas a otro sitio y lo enfrías, al enfriar se vuelve líquido y ese líquido será etanol, mientras que por otro lado te quedas con el agua. Y finalmente la cromatografía, que la vamos a hacer en clase, ¿vale? Aprovecha la diferencia de adsorción, es decir, la absorción es es lo que hace el papel de cocina, ¿no? Cuando te venden. Este papel absorbe mucho más que otros, ¿no? O sea, tú pones el papel en contacto con un líquido y este líquido se mueve dentro de él. Bueno, pues lo que vamos a hacer es separar las diferentes tintas que forman la tinta de los rotuladores. Veréis que no son mezclas, no son sustancias puras, son mezclas de sustancias y entonces unas vamos a arrastrarlas con agua, vamos a absorber agua en un papel absorbente y va a arrastrar la tinta de manera que unas van a ir más rápidas que otras y se van a separar. Bueno, otro concepto que tenemos que dar es el de elemento y compuesto, ¿vale? Elementos y compuestos son sustancias puras, ambos, pero diremos que un elemento es una sustancia que si se combina con otros elementos forman compuestos y por el contrario no se puede descomponer en otra sustancia más simple. Es decir, que realmente un elemento antiguamente había muchos errores porque no sabían separar ciertos compuestos y suponían que eran elementos, ¿vale? Entonces, un elemento es una sustancia que somos incapaces de separarlas mediante métodos químicos, ¿vale? Con lo cual, vale. Por otro lado, los compuestos sí se pueden separar, ¿vale? Están formados por varios elementos y mediante métodos químicos se pueden separar. Un método químico sería, por ejemplo, la electrolisis, es decir, hacer pasar una corriente eléctrica por la sustancia. Este método se utiliza con las sales, como por ejemplo el cloruro de sodio, que se separa en sodio y en cloro, ¿vale? Bueno, tenéis que hacer esto, el ejercicio 3, 4 y 5, ¿de acuerdo? Para el primero, ¿qué elementos se forman por descomposición del agua? El cuarto explica cómo probarías que la sal común es un compuesto. 5, ¿cuántos elementos químicos se conocen en la actualidad? ¿Crees que se descubrirán muchos más? ¿Y compuestos? Vale. Entonces, lo último que vamos a dar es el concepto de masa molecular, ¿vale? Atómica, molecular y fórmula, ¿vale? La fórmula, que hemos dado la fórmula empírica, pero no la molecular. Bueno, diremos. Las masas atómicas y moleculares. Las masas atómicas es el dato que se da, es lo que nos diría la masa
que tiene un átomo de un elemento. El problema es que los átomos de los elementos, por ejemplo, del carbono, no todos los átomos de carbono pesan lo mismo. Hay átomos que pesan 12, otros 14, hay diferentes átomos, ¿vale? Diferentes pesos. Entonces, cuando se da la masa atómica del carbono, se está dando en realidad el promedio de la masa de el promedio de las masas de los átomos. Los científicos son capaces de analizar distintas muestras de cada elemento y a partir de ahí separarlas en función de la masa. De esta forma pueden calcular el porcentaje que hay de cada tipo de átomo. Teniendo en cuenta el porcentaje de los tipos de átomos y teniendo en cuenta sus masas atómicas concretas, se obtiene un promedio que es la masa atómica, ¿vale? En el caso de una molécula, la masa molecular es la masa de una molécula, que es la suma de la masa de todos sus átomos, ¿de acuerdo? Ahí tenéis el ejemplo de la molécula de agua. La molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Por lo tanto, si multiplicamos por 2 la masa atómica del hidrógeno y le sumamos la masa atómica del oxígeno, obtenemos la masa molecular del agua. Entonces, masas atómicas hacen referencia a átomos de elementos. Masas moleculares hacen referencia a moléculas de compuestos. Como veis, para ello vamos a utilizar la espectrometría de masas, que es un aparato muy sencillo. En realidad, lo que hacen es que generan átomos, ¿vale? Vaporizan la muestra en forma de átomos o de moléculas. Y estos los bombardean, por bombardeo con electrones o por choques con iones, les transfieren una carga eléctrica. Son expulsados y sometidos a un campo magnético, de manera que el giro depende de la masa. Entonces, los que tienen menos masa, el radio de giro es menor y el radio de giro de los compuestos que tienen mayor masa es mayor, con lo cual, como podéis ver, se van separando en diferentes. Está el rojo, el amarillo está muy separado, ¿no? El amarillo serían átomos o moléculas más ligeros y los rojos más gruesos, de mayor masa. Bueno, vais a tener que calcular la composición, ¿vale? La fórmula empírica y la molecular. Entonces, la fórmula empírica, ya sabéis cómo se calcula, es calculando, ¿vale? Las masas de los elementos del compuesto. Se dividen entre sus masas atómicas y se van multiplicando por números hasta obtener un número entero. De ahí obtenemos una fórmula, que es la fórmula empírica. Para saber la fórmula molecular, lo que hacemos es calcular la masa molecular de la fórmula empírica, ¿vale? De forma que si esta fórmula empírica, su masa molecular es la que te han dado como dato, ¿vale? En este ejemplo, por ejemplo, nos dicen que la masa molecular es 44. Si coincide que la fórmula empírica tiene una masa molecular igual a 44, entonces será la fórmula molecular también. Pero si no coincide, lo que pasará es que a lo mejor es 22 o 11, es decir, es 2 veces o 3 veces o 4 veces menor. Entonces tenemos que ver qué número entero hay que multiplicar para obtener esa masa molecular. Y multiplicaríamos los números, los subíndices de la fórmula empírica por ese número, de manera que obtendríamos la masa molecular. Un ejemplo sería, haces un compuesto de carbono e hidrógeno, ¿vale? Y ves que tiene como fórmula empírica CH2. Eso sería, por ejemplo, como el carbono tiene 12 y el hidrógeno tiene 1, sumarían 14. 14 de masa molecular. Si te dicen que la masa molecular es 28, entonces en vez de CH2, que sería la fórmula empírica, habría que multiplicarlo por 2 para obtener la masa molecular, que sería C2H4. ¿Vale? Bueno, esto sería todo. Hasta luego, chicos.